Compañeros, buenos días. Vamos a ver ahora el tema del sistema inmunológico, muy ligado al sistema linfático, ya que comparte algunos elementos celulares y algunas funciones. Sistema inmunológico como protector del organismo. Vamos a ver qué es inmunología, la reacción antígeno-anticuerpo, la definición de anticuerpos, la clasificación de inmunoglobulinas y las funciones del sistema inmunológico, así como también los diferentes tipos de inmunidad. La inmunología, compañeros, para empezar, se encarga del estudio del sistema inmunitario. Es una rama relativa nueva de la biociencia y de la medicina. Explica en qué consisten las defensas inmunitarias del cuerpo y cómo trabajan juntas para dar al individuo una oportunidad de sobrevivir. ¿A qué sobrevivir? Bueno, pues a los continuos ataques de microorganismos, toxinas y contaminantes a lo que está expuesto el organismo. Los seres humanos, desde que nacemos y aún antes de nuestro nacimiento, ya estamos en ambientes que son hostiles, que son contrarios y que nos podrían, esos ambientes, rodear pues de patógenos, toxinas como venenos, agentes alérgicos como el polen, virus, bacterias, parásitos, etcétera. Entonces, en inmunología, estudiamos el sistema inmunitario, que es el que se encarga de combatir esas amenazas que tenemos diario desde nuestra mismísima concepción. Podemos enfermarnos intrauterinamente, podemos enfermarnos en el momento de nacer o en los primeros días y el resto de nuestra vida, ¿no? Entonces, quien nos defiende pues, es el sistema inmunológico. ¿Cómo lo hace? Bueno, a través de un proceso que se llama reacción antígeno-anticuerpo. Esta se explica así, miren, cuando se ponen en contacto un antígeno con un anticuerpo específico, reaccionan uniéndose mediante un enlace no covalente entre la zona específica de la inmunoglobulina y los determinantes antigénicos de la molécula de antígeno. La combinación del anticuerpo con el antígeno desencadena una serie de procesos capaces de neutralizar y eliminar a una sustancia extraña. ¿Qué es un antígeno? Bueno, es una sustancia extraña que se introduce al interior de nuestro organismo, provocando una respuesta inmunitaria estimulando la producción de anticuerpos. Es decir, nuestro cuerpo produce, nuestro sistema inmunológico produce anticuerpos. ¿Para qué? Para combatir a esas sustancias extrañas que les vamos a llamar antígenos. ¿Dónde pueden estar esas sustancias extrañas? Pues son parte de las membranas de las bacterias, son las proteínas de los virus, son las toxinas, inclusive las células cancerosas. Nuestro cuerpo los detecta como extraños. Y eso es un antígeno, una sustancia extraña que provoca, genera, por eso se llama geno, es generar, genera una respuesta inmunitaria, y esta respuesta inmunitaria en las personas sanas estimula la producción de anticuerpos. Yo, Mario, produzco anticuerpos, tú, como te llames, produces anticuerpos. ¿Por qué? Porque seguramente algún antígeno está dentro de tu organismo, y este antígeno pudo venir de un virus, de una bacteria, de un polvo, del polen, en el caso de las alergias, de células extrañas, de otro órgano que te hayan donado. En fin, son muchas las fuentes, inclusive tus propias células pueden empezar a producir sustancias extrañas y tu sistema inmunológico las combate. Eso se llaman enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide, por ejemplo, el cual el propio sistema inmunológico ataca a tu propio cuerpo, provocándole esta artritis. En fin,
Está medio raro, pero sí, sí ocurre. Si eso es un antígeno, entonces un anticuerpo son sustancias llamadas inmunoglobulinas, son proteínas globulares, así grandotas, que pueden reconocer agentes infecciosos y fijarse a ellos, pegarse pues, fijar es pegar, y de este modo provocar una respuesta inmune a ellos. Entonces el anticuerpo se produce porque hubo un antígeno, el antígeno porque hubo una sustancia extraña. Y las sustancias extrañas son portadas por bacterias, virus, hongos, parásitos, por algunos polvos, algunos cuerpos extraños, inclusive por células de cáncer, etc. Bueno, y cuando se une antígeno con anticuerpo, este anticuerpo neutraliza y elimina a esta sustancia extraña. Es una de las maneras como el sistema inmunológico nos defiende. Y dice la imagen: bacterias, virus, hongos, parásitos, priones. Priones son como unas proteínas que querían ser virus, pero no llegaron a ser virus. Contienen antígenos que desencadenan reacciones inmunológicas. Para que tu cuerpo reaccione inmunológicamente, produciendo anticuerpos, debe haber antígenos. Y aquí vemos, estas son bacterias, las amarillitas, siendo fagocitadas, comidas por un macrófago, una célula de tu cuerpo especializada en eliminar por fagocitosis a estas células bacterianas, que probablemente estas células bacterianas en su superficie tengan antígenos. El antígeno provocó anticuerpos, y los anticuerpos junto con estos células, se llaman macrófagos, pues son las encargadas de eliminar al agente extraño o patógeno. Lo que estás viendo es un virus, y en sus peplómeros o peplómeros, ay Dios mío, esto está, déjame revisar la ortografía, por favor. Ya regresó, compañero, estaba mal escrita la palabra, me di cuenta ahorita que la estaba leyendo. Dice así otra vez: este es un virus, y en sus peplómeros son esas bolitas que están en la puntita de esto que se llama espícula, y espículas tiene antígenos, son sustancias, son proteínas principalmente, los cuales provocan que el sistema inmune produzca anticuerpos que también son de origen proteico. Estas como Y amarillas que se le pegan a los peplómeros para identificarlos y en su caso desencadenar reacciones inmunológicas que puedan combatir a este virus, se llaman anticuerpos. Entonces esta es una imagen de un virus, probablemente un arbovirus, ¿verdad? No tengo bien el dato, pero parece un arbovirus o un coronavirus inclusive. Una espícula viral o peplómero es una glicoproteína, es una proteína que contiene glucosa principalmente, un azúcar, en forma de espícula, presente en una cápside viral o en una envoltura vírica. Fíjense, este virus está así esférico, parece una pelotita con puntitos, así con proyecciones. Las proyecciones son espículas virales o peplómeros, y la cápside viral es la cubierta de color gris que se ve. Entonces, los peplómeros son estos, los rojitos. Hay otras unidades aquí como de proteína más pequeñitos. Y esta parte gris sería la cápside, una cápsula que por lo general también es de proteína, puede ser de lípidos, ¿sí? Puede ser de algunos carbohidratos también. Estas protuberancias se unen solo a ciertos receptores en la célula huésped. ¿Cuál es la célula huésped? La célula de mi cuerpo, por la cual los virus se unen a mis células. Son esenciales tanto para la especificidad de huésped como para la infectividad viral.
La especificidad de huésped. Hay virus para plantas, para inclusive para bacterias, se llaman bacteriófagos. Hay virus que atacan animales domésticos. Hay virus que atacan al hombre. Eso se llama especificidad. Hay virus que atacan más a una raza que a otra, por ejemplo. Y la infectividad viral, pues es eso, qué tanto, en qué porcentaje, en qué número, en qué intensidad, medida ya sea de manera relativa o directa, un virus puede introducirse al interior de las células. Compañeros, a diferencia de las bacterias que atacan por encima del tejido, lo atacan desde afuera, ya sea comiéndolo o ya sea contaminándola con alguna toxina. Los virus no, los virus tienen forzosamente que atacar a la célula metiendo su carga viral, su carga genética, su ADN o su ARN del virus dentro de la célula. La atacan desde adentro. Las bacterias, hongos y parásitos por lo regular lo hacen desde afuera. El virus no, el virus puede modificar inclusive genéticamente a la célula huésped, que repito es la célula de los hospederos susceptibles, ¿verdad? Y somos nosotros. De tal manera que, bueno, pues lo hace así. ¿Cómo ocurre esta reacción antígeno-anticuerpo? Ocurre en dos fases. La primera fase es la unión 1, es la fase 1, que es la combinación de pequeñas áreas tanto del antígeno como el del anticuerpo, denominada respectivamente determinante antigénico y sitio activo. El sitio activo es de mis células mías que están siendo atacadas. Y el determinante antigénico es una región de la cubierta, de la superficie de un virus o bacteria, hongo o parásito. Es una superficie, digamos, pequeña, donde se empiezan a acoplar, a unir, formando un complejo llamado antígeno-anticuerpo, AG-AC. Cuando vean esto en la literatura, ustedes tienen que imaginarse a una bacteria, un virus, un patógeno o cualquier otra sustancia que sea antígena, acoplarse, unirse con ciertas proteínas también de el anticuerpo que se produjo por la presencia del antígeno. Luego, la segunda etapa o fase se caracteriza por las manifestaciones de la unión antígeno-anticuerpo. Es la fase visible o detectable, donde se dan manifestaciones que se determinan por serología. Cuando esto ocurre en la primera fase, todavía no podemos decir que haya una infección, que haya un anticuerpo que esté reaccionando porque se metió un antígeno. No. Ya cuando estas uniones son en cierto número, digamos, son millones de uniones antígeno-anticuerpo, porque hay millones de virus infectando millones de células, por ejemplo, o millones de o millones de bacterias infectando millones de células, o millones de parásitos infectando millones de células. Los parásitos, bacterias y virus tienen el antígeno y nuestro cuerpo los anticuerpos son producidos por esto. Entonces ya se manifiesta, ya se puede detectar a través de una prueba donde a través de una gota de sangre, por ejemplo, se puede ver que hay una reacción cuando se pone en presencia del antígeno. Es decir, en los laboratorios hay antígenos, hay sustancias similares a las de las bacterias, a los de los virus, a los de los parásitos, y con esas sustancias se hacen pruebas. Si la sustancia
Cuando yo la pongo en una muestra de sangre, reacciona, quiere decir que existen esos agentes infecciosos y que el cuerpo está reaccionando. Y esa es la etapa detectable de la unión antígeno-anticuerpo o reacción antígeno-anticuerpo. Decíamos que a los anticuerpos se les llama de manera general inmunoglobulinas. Estos anticuerpos son producidos por unas células llamadas plasmocitos y su función es actuar como mediadores en la destrucción de antígenos no propios. Fíjense muy bien, aquí vamos a hablar de muchos tipos de células. Este es el primero que revisamos en este tema, se llama plasmocito. Un plasmocito es un productor de anticuerpos, llamados esos anticuerpos, en este caso son inmunoglobulinas. Y su función es mediar la destrucción de antígenos no propios. Es decir, dan un aviso, esas proteínas detectan y químicamente cuando el cuerpo ve que hay inmunoglobulinas, entonces estos inmunoglobulinas lo que hacen es avisarle a otras células específicas que ataquen a lo que está produciendo el antígeno, a esta sustancia, no a la sustancia en sí, sino al patógeno que con sus antígenos está provocando una reacción inmunológica, de tal manera que los plasmocitos ya se dieron cuenta y específicamente producen inmunoglobulinas. En ese momento construyen que son sustancias proteínicas y que dan aviso de que algo anda mal. Estas inmunoglobulinas no se encargan de la destrucción en sí, más bien ayudan a otros componentes del sistema inmunitario a destruir a los agentes que producen antígenos no propios, porque hay antígenos propios. Las células del cáncer de una persona producen antígenos propios, es decir, que produce la misma persona. Pero cuando yo hablo de antígenos no propios, estoy hablando de esas sustancias que traen las bacterias, que traen los virus, que traen los patógenos, que traen los parásitos que nos infectan. Bueno, y hay varios tipos de inmunoglobulinas que tienen diferentes promedios de vida, se localizan en diferentes lados y sirven para diferentes cosas. Y aquí vamos a ver 5 tipos de inmunoglobulinas. Compañeros, las terapias para reforzar el sistema inmunológico de las personas incluye la aplicación, la administración vía parenteral de inmunoglobulinas. Tal vez ustedes en la práctica médica o en sus prácticas en los campos médicos, en los campos enfermeros, donde vayan a los hospitales, pueden encontrarse con que un médico receta inmunoglobulina inmune humana a algún paciente que esté inmunosuprimido o inmunodeficiente. Puede ser alguna de estas 5 que se esté ministrando a los pacientes. En un video posterior, en el que sigue, quiero decir, vamos a ver cada uno de estos 5 tipos. Por lo pronto le paramos.